habíamos dicho que, bueno, una vez determinamos el costo variable unitario, ya deberíamos haber establecido también, bueno, paralelamente, el precio de venta. Restamos el precio de venta unitario con respecto al costo unitario y ahí obtenemos un margen. Ese margen nos ayuda a cubrir los costos fijos. Una vez hemos cubierto los costos fijos, ya nos encontramos con el punto de equilibrio. O sea, allí es cuando nosotros estamos frente al punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, básicamente el punto de equilibrio, pues, es estratégico en la medida en que nosotros generemos unos apropiados análisis con respecto a, por ejemplo, el establecimiento del precio de venta, ¿no? O sea, nosotros deberíamos haber generado un apropiado análisis de establecimiento del precio de venta para nosotros poder llegar a cubrir esos costos fijos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, bueno, Sí, listo. señor, sí. Listo, entonces tenemos aquí los costos fijos. Entonces, estos costos van a permanecer constantes indistintamente de los volúmenes de producción y de comercialización. Representan un funcionamiento mínimo de la organización. No dependen del número de unidades producidas. Igual van a ser controlados por la gerencia. Y bueno, hay que tener en cuenta al momento de establecer ese punto de equilibrio el margen de contribución de nuestro producto. Sí, ese margen debería ayudarnos a cubrir dichos costos fijos, que era lo que les mencionaba, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener herramientas apropiadas para establecer el precio de venta y tenemos que tener toda la información para nosotros poder establecer el costo variable unitario. ¿Cuáles son los ejemplos de costos fijos? Terreno, obras físicas, maquinaria, capital de trabajo, costos fijos. También tenemos materiales de oficina, servicio de internet, servicios públicos. Aquí servicios públicos tiene un asterisco. Resulta que nosotros producimos muebles. En esa producción de muebles, digamos que tenemos unos costos de servicios públicos en cuanto a energía, en cuanto a agua, que deberíamos considerar. O sea, tenemos un cargo fijo, pero una vez estamos desarrollando nuestro proceso productivo con un determinado número de unidades e incrementamos dicho número de unidades, eso se va a ver reflejado en un mayor aumento de energía y de agua. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar allí. Por eso es muy importante establecer realmente qué colocaríamos como costos fijos y qué colocaríamos como costos variables. Si es necesario colocar un porcentaje fijo y otro porcentaje variable. ¿Sí? La mano de obra indirecta es de componente fijo. Los gastos generales, y aquí viene nuevamente, los gastos de administración. Recuerden que en una de las diapositivas les comentaba que los gastos de administración podían ubicarse como variables. Esto siempre y cuando se encuentren asociados al proceso productivo o a la comercialización. Resulta que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, supervisores en el área de producción, allí tendríamos gastos de administración, pero esos supervisores están ejerciendo una función que estaría siendo dirigida hacia el proceso productivo. Lo mismo pasaría cuando nosotros tenemos supervisores
dentro del área comercial. Es un gasto administrativo, pero ese gasto administrativo está yendo hacia un proceso de comercialización. Luego, otro componente que hemos visto, lo que tiene que ver con costos variables, con costos fijos. Ahora vienen los ingresos por ventas. Esos ingresos son un flujo de recursos financieros que estarían mostrando un desempeño productivo y estratégico de la organización empresarial. O sea, si nosotros lo que producimos no se comercializa, la organización empresarial está teniendo algunos inconvenientes. Lo que se genera en producción debería comercializarse y eso se refleja en el ingreso por ventas. Entonces, representan la manera en que la organización se ubica en el mercado satisfaciendo a los consumidores. Cuando nosotros hablamos de organizaciones proyectizadas, organizaciones que están, digamos, enfocadas en desarrollar proyectos, con cada nuevo proyecto estarían generando lecciones aprendidas y deberían estar fortaleciéndose como marca en el mercado para que nuevas organizaciones adquieran, pues, digamos, sus servicios. ¿Sí? Eso se vería reflejado en un mayor ingreso por ventas. Bueno, características de los ingresos por ventas. Dependen de las condiciones del mercado y de las capacidades de la organización. O sea, por un lado, la demanda. La demanda de bienes y servicios, o demanda de lo que nosotros desarrollamos como organización. Por el otro lado, la capacidad que tengo como organización para satisfacer a los consumidores. ¿Sí? Bueno, entonces, hay que tener en cuenta que al momento de establecer el punto de equilibrio, se deben determinar las unidades mínimas a comercializar. Como productor, yo voy a estar dispuesto a desarrollar mi ejercicio empresarial a partir de unas unidades mínimas. De lo contrario, ese ejercicio no va a ser atractivo y por ende no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces yo debo tener unas expectativas y eso tiene que ver con el precio de venta. Dentro del precio de venta, recuerden que les mencionaba el margen de contribución. Hay diferentes maneras de establecer ese margen. Como productor, productor y comercializador, yo puedo decir, no, es que cada unidad producida dentro de esta línea de muebles, por ejemplo, de oficina, yo necesito que cada unidad producida me genere un 35%, o un 20%, o un 15%, ¿sí? O un 60%, ¿sí? Va a existir un análisis de variables que me va a llevar a determinar el precio de venta y determinar el mínimo de unidades tanto a producir como a comercializar. Entonces, los ingresos por ventas. Vamos a tener unidades comercializadas por el precio de venta. Ahí tendríamos ese flujo. ¿Sí? Como les decía, para establecer ese precio de venta necesitamos analizar una serie de variables y, sobre todas las cosas, determinar las condiciones de mercado para, pues, poder establecer si esas condiciones son lo suficientemente atractivas para yo, como productor, querer estar dentro de ese mercado. Entonces, el punto de equilibrio. Periodo en el cual el flujo de ingresos genera un margen de contribución igual a los costos fijos. Ahí tendríamos el punto de equilibrio. O sea, la resta que se genera de el precio de venta menos el costo
variable unitario me genera un margen de contribución que cubre los costos fijos. Ese es el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, eso tengo que tenerlo muy en cuenta. En el momento en que, y fíjense que esas son las fórmulas, ¿no? La fórmula nos dice, bueno, punto de equilibrio de unidades. Eso es igual a los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo unitario variable o el costo variable unitario. ¿Sí? Pero eso lo que quiere decir es que cuando yo resto el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, allí se genera un margen, que ese margen me va a ayudar a cubrir lo que representan los costos fijos. Cuando ese margen cubre los costos fijos, yo estoy en punto de equilibrio. ¿Sí? En el ejercicio requería que, digamos, analizásemos los costos fijos como 223 millones, incluyendo allí los gastos de administración. O sea, si los gastos de administración con un análisis teórico se incluían dentro de los costos fijos, ese era el costo fijo total que íbamos a tener. Teníamos un precio de venta establecido ya en el ejercicio de 1 millón por tonelada. Y los costos o el costo variable unitario, de acuerdo a ese escenario, ¿sí? Nos iba a dar 860.000. ¿Sí? Bajo ese escenario, y fíjense que esto no es algo absoluto, sino bajo ese escenario, las unidades a producir tendrían que ser, a producir y a comercializar, ¿sí? Tendrían que ser 1.592 unidades. En este caso estamos hablando de toneladas. Fíjense cómo el margen de contribución es muy estrecho. Son 140.000 por unidad. ¿Sí? Es un margen de contribución muy estrecho. Tendríamos que sacarlo, digamos, porcentualmente, sería el 14%. Sí, sería el 14%. Bueno, puede existir un negocio en el cual un margen de contribución del 14% sea representativo. Tendríamos que, para poder determinar que ese es un margen representativo, tendríamos que analizar los competidores, tendríamos que analizar condiciones de mercado, tendríamos que analizar, como les decía, diferentes variables para establecer que un margen del 14% es lo suficientemente representativo como para yo justificar las inversiones que estaría representando esa producción. ¿Sí? De no ser así, yo inmediatamente desisto de esa actividad productiva. ¿Por qué? Porque hay un costo de oportunidad. Ese dinero que yo voy a invertir lo podría ubicar en otro tipo de inversión que me genere incluso el mismo 14% con menor riesgo. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando el análisis del punto de equilibrio me da unas pautas para yo poder identificar diferentes inversiones y analizar esas inversiones desde una perspectiva de riesgo, desde las cuales yo pueda entonces sí tomar decisiones. ¿Sí? Yo sé que, bueno, el ejercicio fue, digamos, sin esos elementos, ¿sí? Pero todo eso tendría que tenerlo en cuenta para yo poder tomar las decisiones pertinentes en cuanto a el valor del dinero en el tiempo, y por eso el valor presente neto también como parte del análisis. Por otro lado, acá tenemos el otro curso de acción. Entonces, en este curso de acción, digamos, en este escenario, aquí también hay un error. Un segundo.
en este escenario, lo que se hace es que los gastos de administración se decide que van a ser costos variables. Eso puede ser justificado, ¿sí? Pero entonces, en este escenario, lo que tenemos allí es un ejercicio con un margen negativo. O sea, en este escenario, ni siquiera estamos alcanzando a cubrir los costos variables a partir del precio de venta. Ambos escenarios, ¿sí? Para justificar las inversiones en ambos escenarios, se debería, digamos, como algo adicional, intervenir el precio de venta y determinar si ese precio de venta, que como les decía, en el primer caso tenemos un margen del 14%, en este caso tenemos un margen negativo, ¿sí? Si desde las condiciones de mercado se puede intervenir ese precio de venta, ¿sí? Para entonces entrar a, bajo una diferenciación, competir desde otro precio de venta. ¿Sí? Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo le escucho y no, señor, estoy poniendo cuidado, entonces no tengo preguntas. Ok, Manuel. No, profe. Muchas gracias. Ok, entonces sí, digamos que allí el punto de equilibrio nos estaría diciendo en cuanto a un proyecto, digamos, cómo ese proyecto estaría generando valor en la organización. Y fíjense que aquí se tomaron dos decisiones. Una, en la cual los gastos de administración se incluyeron como variables y miren el resultado que se planteó aquí. En el anterior, los gastos de administración se colocaron como fijos y eso también generó otro curso de acción. Sin embargo, en ambos casos, como les decía, en el primero el margen es muy estrecho, en el segundo el margen es negativo. En ambos casos se tendría que analizar con mucho cuidado eh, para poderle proveer a la organización de la decisión en cuanto a desarrollar efectivamente el proyecto. Y ahí estamos hablando de un solo proyecto. Las organizaciones, por lo general, desarrollan varios proyectos en simultáneo. Para que una organización pueda tomar decisiones en cuanto a qué proyectos aprobar y qué proyectos no, tendría que mirarse ese punto de equilibrio en cada uno de esos proyectos que la organización estaría evaluando. Y entre todos esos, digamos, proyectos, se debería estar contribuyendo al desarrollo estratégico de la organización. Habrían algunos proyectos que no dejarían un alto margen, dejarían tal vez un margen mínimo, pero que si no se desarrollan, la organización podría quedar en desventaja con respecto a sus competidores. Entonces, todas esas variables tendrían que entrarse a analizar. Y eso se analiza más que todo en portafolio. En portafolio se estarían analizando las diferentes inversiones y desinversiones que debería estar manejando la organización, no únicamente en términos de proyectos. O sea, ahí tendríamos proyectos, programas y a su vez operaciones. Todo eso lo debería analizar la organización. Y el punto de equilibrio es el mínimo al cual la organización querría llegar. O sea, ni pérdida ni ganancia. Tenemos un ejercicio donde ingresos y egresos
se equiparan y por ende tenemos cero como resultado, ¿sí? Pero independientemente de que tengamos cero como resultado, tenemos unas proyecciones que nos indican cómo va a crecer la generación de ingresos en un tiempo determinado y también tendríamos que analizar en qué momento se recupera la inversión. ¿Sí? Eso también es sumamente importante. Habrán proyectos en los cuales el proceso de retorno de inversión será mucho más acelerado, habrán otros que no será de esa manera, pero digamos que las decisiones se toman desde una perspectiva estratégica. O sea, como les decía, habrán algunos proyectos que yo debo desarrollar porque de lo contrario quedo en desventaja con mis competidores. Entonces tendré que hacerlo, ¿sí? Entonces es básicamente eso. ¿Preguntas? Ahora les hago yo la pregunta a ustedes. ¿Cuál es la importancia de ese análisis del punto de equilibrio para la gestión de proyectos? ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, profe, sí lo escucho. ¿Cuál sería la importancia del análisis del punto de equilibrio para la gestión de proyectos? Profe, qué pena. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Aló? Sí, claro que sí. ¿Cuál es la importancia del análisis del punto de equilibrio para la gestión de proyectos? Profe, pues, la importancia que tiene es poder determinar la cantidad mínima de unidades o la cantidad mínima de ventas que se necesita para que el proyecto o la empresa no tenga pérdidas. Ahora, lo entiendo como o sea, lo que entiendo es que en el ejercicio cometimos el error al momento de determinar los costos fijos y variables. Es la clave está en poder determinar esas dos variables de tal manera que no afecte la realidad del punto de equilibrio como tal, ¿no? Exacto. En el caso de ustedes fue básicamente que los gastos de administración los colocaron como, como variables. Eso, como les decía, desde la teoría puede ser fundamentado y puede ser argumentado. En el caso del equipo de Golda, pues tuvieron una serie ¿cómo lo diríamos? Colocaron una serie de cifras que no concordaban con el ejercicio final. O sea, en el transcurso del ejercicio colocaron una serie de cifras que no concordaban. Uno de los errores básicamente fue que hicieron la división de los costos variables sobre 40 toneladas, que eran las toneladas a ser comercializadas, y se debía hacer con respecto a las toneladas producidas, para que eso nos diese el costo variable unitario, y luego, bueno, después sí se podía multiplicar por el número de unidades a comercializar, ¿sí? Si se quería hacer algún otro análisis. Ahora, el punto de equilibrio no es únicamente las unidades mínimas que tenemos que entrar a producir y comercializar, sino también
en qué momento, ¿sí? Porque nosotros tenemos unos tiempos, o sea, tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Esa línea de tiempo nos ayuda a nosotros a visualizar cómo deberíamos, por ejemplo, distribuir cierto tipo de actividades para que realmente dentro de esa línea de tiempo nosotros tengamos los resultados que hemos planificado, ¿sí? O sea, no es únicamente el número de unidades mínimas a producir, sino en qué tiempo. En la pregunta del ejercicio se planteaba en el primer año, ¿sí? Pero yo puedo plantear, digamos, en diferentes momentos. Incluso hay algo que es el análisis de sensibilidad. Entonces, yo puedo hacer una movilidad de ese punto de equilibrio, digamos, de acuerdo a unos tiempos en los que yo he previsto que se debería desarrollar ese momento en el cual mi margen estaría cubriendo los costos fijos, ¿sí? O sea, las cantidades son X, sí, está bien, pero ¿en qué tiempo se debería desarrollar esas cantidades? ¿En qué tiempo debería obtener esas cantidades? Y para eso también tendría que analizar la capacidad de producción de mis equipos, o sea, la capacidad técnica de los equipos que he adquirido, ¿sí? Si esos equipos realmente podrían responder para generar esas cantidades mínimas en el tiempo que yo he previsto, ¿sí? O sea, que hay una serie de variables que yo tendría que considerar para que al final el resultado sea lo más cercano a lo planificado. Adelante, Golda. Aló. ¿Golda me escucha? Sí, señor. Sí, entonces. Sí, lo escucho. Ok, listo. Y bueno, ¿qué tendría que decir en cuanto a la pregunta? ¿Para qué o cuál es la importancia de ese análisis del punto de equilibrio con respecto a la gestión de proyectos? Pues, profe, una importancia relevante, también un indicador de decisión, dado que pues si este punto de equilibrio está dentro de la factibilidad financiera, la evaluación financiera, entonces es una proyección, por lo tanto es un indicador si es viable o no en relación a lo que vamos al proyecto, ¿no? El objetivo del proyecto. En relación al ejercicio, profe, pues realmente sí, o sea, digamos que la falencia a nivel personal está en pues que no se identifican, no se sabe todavía, no se tiene la habilidad de identificar los costos fijos de los costos variables, y es muy importante pues identificar esos costos fijos porque pues esos son los que, digamos, están directamente proporcional al punto de equilibrio. Ok, vamos a estar desarrollando, como les decía, ejercicios ya solucionados, ¿sí? O sea, a mí me interesa mucho el análisis que podamos generar más allá de una mecanicidad en cuanto a la solución del ejercicio, ¿sí? Y, digamos, hay muchos documentos, hay plantillas que se pueden utilizar de Excel a las cuales se alimentan y ellas nos generan el punto de equilibrio y nos generan, digamos, la operatividad. Pero, Profe, dígame. profe, pero esas plantillas
reciben lo que nosotros le colocamos. Si nosotros identificamos mal el tipo de costos. Tal cual. Así es correcto. Usted tiene toda la razón, así es. Así es. No, como le decía, vamos a plantear unos ejercicios que ya están resueltos, en donde también existe ese proceso de identificar si es costo fijo, si es costo variable, y lo más importante es por qué, y que ustedes puedan también entrar a debatir las razones que se plantearon, digamos, dentro de esos ejercicios para poder ubicarlos dentro de uno o de otro, ¿sí? Entonces, porque lo importante es eso, que ustedes puedan decir, bueno, esto es costo fijo debido a esto, esto es costo variable debido a esto. Entonces, ahí ya tendríamos unas mejores bases para, como usted dice, bueno, listo, con esto nosotros podemos seleccionar y podemos entrar a tomar mejores decisiones. Ese es un primer punto. Luego, ya, digamos, cuando analicemos los ejercicios resueltos, tendríamos que tener allí ciertos elementos de contexto que nos lleven también a confrontar las decisiones que se tomaron en esos ejercicios. ¿Sí me explico? Y eso es lo que nos lleva a nosotros a apropiarnos de lo que otros manejaron como error o manejaron como acierto, ¿sí? Y poder tener ustedes un criterio para poder tomar decisiones en cuanto a cómo invertir 1.000 millones de pesos y por qué, ¿sí? En un determinado proyecto y no en otro, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo más importante que a mí me gustaría generar como resultado de todo este ejercicio. ¿Sí? Entonces, eso básicamente no sé, pues, si ustedes lo consideran pertinente, porque mi idea es que en las próximas web conferences yo les pueda enviar antes de la web conference un ejercicio resuelto, ¿sí? Yo presentarles igual las diapositivas de la teoría que rodean el ejercicio y que ustedes puedan plantear opiniones a partir del material del ejercicio resuelto. No sé cómo les parece. Sí, profe, me parece una buena estrategia para poder analizar y entender mejor el concepto de punto de equilibrio ya aplicado. Profe, esa actividad sería formativa, ¿sí? O se complementa de pronto con el próximo trabajo, con este, pero en este sí. Sería formativa, pero igual le apunta a que no hagan un doble trabajo, sino que ustedes realmente, desde lo que yo les esté mostrando, puedan mejorar sus entregables. Eso sería básicamente. Sí, profe, está muy interesante su iniciativa. Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias. Tengo entendido que en unos minutos prácticamente ya tienen otra videoconferencia. Muchas Sí, gracias profe. por su participación. Sí, muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias por la explicación. A usted Bueno, pues muy estamos. amable, profe. Bueno, que estén muy bien, que tengan muy buenas noches, que estén muy bien. Bueno, pues, Igualmente, hasta luego, profe. Gracias. hasta luego. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego, hasta mañana, compañero. Bueno.